Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Ustedes han visto, si bien no me equivoco, la semana 3, la semana 2, o me estaré equivocando, no, ponen el orden. Lo importante es que ustedes ya han visto el siglo de oro 2 semanas. Lo que nos quiere decir es que nos está hablando especialmente de la literatura en España. Y también estudiantes ya han ido viendo qué nos quiere decir el siglo de oro, por qué fue llamado así. Han visto a autores, por ejemplo, destacados en poesía, destacados en narrativa, o tal vez el profesor les habrá mencionado de manera general. Pero ya puedo entonces yo estar segura de que ustedes han tenido una teoría, ¿no? Respecto al siglo de oro de manera general. Pero estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar, seguimos, mejor dicho, con el siglo de oro, ¿sí? Pero enfocándonos en el teatro especialmente. Y es aquí que tenemos al dichoso o el más célebre, y es el famoso Lope de Vega, como lo pueden ver en esta imagen. Entonces, empecemos. Como ya les había dicho, el siglo de oro. ¿Por qué se le llamó? Vamos a hacer un pequeño repaso, por así decirlo. Ustedes ya lo han visto, pero de todas maneras vamos a decir unos pequeños datos nada más para que se les haga más sencillo poder reconocer a nuestro Lope de Vega. Entonces decimos que este siglo de oro español se llama así porque reúne una abundancia de autores. Es decir, hay diversos tipos de autores, pero ¿eso es lo suficiente? No, sino que decimos que estos autores son de gran calidad, debido a que sus obras son muy brillantes, muy destacadas, muy reconocidas. Entonces, por ello se le va a llamar el siglo de oro español. Ahora, otro dato más. Dentro de este siglo de oro, ¿en qué, mejor dicho, en qué movimientos literarios surgió? En el Renacimiento, que se dio en el siglo XVI, y el Barroco, que es el siglo XVII. A ver, estudiantes, lo que quiero decir es que ustedes, a ver, recordando los movimientos literarios, hemos visto han visto el clasicismo, han visto la literatura medieval, luego han visto el Renacimiento, luego el neoclasicismo, y así sucesivamente. Entonces, de lo que les acabo de mencionar, el Renacimiento, luego el Barroco, abarca lo que es el siglo de oro español, ¿sí? Bueno, en el Renacimiento me voy enfocando en lo que es en el teatro. Tenemos a Lope de Vega. Les hago esta aclaración porque no lo vayan a confundir a estos dos autores o vayan a unir a estos dos autores en un movimiento. No, Lope de Vega pertenece al Renacimiento, iniciando el teatro, por así decirlo, mientras que Calderón de la Barca ya pertenece al Barroco. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Seguimos. Profundizando un poco más o recordando el Renacimiento español. ¿Qué podemos decir de esta? Que se caracterizó por recibir influencias externas. ¿Cuáles son? La influencia greco-latina. Grecia quiere decir la cultura griega, más la cultura latina, quiere decir romana, ¿no? Y la otra sería la influencia de escritores italianos. Ellos sintieron mucha, por así decirlo, mucha cercanía, o es que imitaban
¿no? Bastante a Francesco de Petrarca. Decían que este era un célebre autor y entonces querían ser como él, ¿no? Entonces algunos aspectos limitan, por así decirlo. Seguimos. En relación a estas influencias se van a destacar algunas características del Renacimiento. Decimos que ellos descubren la belleza del cuerpo humano, se ambientan en un paisaje idealizado, los mitos griegos sobresalen en el amor y los sentimientos de los dioses imperan. Recuerden, de los dioses hablamos de la cultura griega, ¿verdad? Los tópicos romanos sobresalen. Eso lo toman de la cultura romana, es decir, el latín. Y es justamente a los mitos que, enfocándonos o haciendo hincapié a los tópicos romanos, van a sobresalir estas frases latinas. Por ejemplo, tenemos al locus amenus, que quiere decir un lugar apartado del ruido, es decir, hay bastante armoniosidad, hay bastante tranquilidad, relajamiento, por así decirlo, ¿verdad? El beatus sile, que quiere decir dichoso aquel que, puedo decir de muchas formas, en muchos casos. El carpe diem, aprovecha el día de hoy, o también puedo decir, disfruta el tiempo al máximo, goce, por así decirlo, ¿no? Entonces, estudiantes, el autor, o mejor dicho, varios autores tomaron estos tópicos romanos para que sus obras sean más exaltadas, más brillantes, ¿no? Por ejemplo, esto lo han visto con Garcilaso de la Vega. Él se sintió muy influenciado por estos tópicos. Ahora sí, vamos con el teatro del siglo de oro español, pero enfocándonos a Lope de Vega. Decimos que Félix Lope de Vega planteó unos nuevos, por así decirlo, unas nuevas unidades. Lo que quiero decir, estudiantes, es que Lope de Vega ya rechazaba a lo clásico, ya quería algo nuevo. Por ejemplo, decimos que él rechazó a las unidades clásicas. ¿Y cuáles son estas? El tiempo, el lugar, la acción. Mientras que él propone algo nuevo o algo diferente, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Y por qué empezamos o por qué estamos hablando también el día de hoy de Lope de Vega? Ah, muy importante. Lo que pasa es que con este autor, Lope de Vega, me refiero, nace recién el teatro. ¿Dónde? ¿De qué estamos hablando? Del siglo de hoy. Un ratito voy a anotarlos antes de que siga y no me percate de sus demás compañeritos que han ingresado. Abanto, Maciel Chávez, Narciso Anchivil, Pariona. Luego tenemos Leonel Arenas. A ver. Arenas. Estudiante, ¿cuál es su apellido de usted? Porque no me figura aquí Arenas. Pues que me estoy equivocando. A ver, Leonel Arenas. Ya, alumnos, como les vuelvo a repetir, tienen que figurar sus datos de ustedes, porque yo, de lo contrario, no sé quién es Leonel Arenas. Dice... No. Lamentablemente, alumnos, si no figura sus datos, yo no los voy a poder considerar en asistencia. Bueno, ya se le ha estado repitiendo esos datos y como ustedes no toman en cuenta,
Luego, después no quisiera que se generen inconvenientes al respecto. Ya. Ok, entendido. Ya, estudiantes, entonces ustedes saben que a la par que yo voy explicando, también voy preguntando, porque si no, de lo contrario, ¿cómo sé que ustedes están atentos a mi clase? Vamos a empezar entonces con un pequeño, por así decirlo, repaso para ver si están asimilando lo que se les informa. Yáñez Sotelo. A ver, hija, el famosísimo Lope de Vega, a ver, ¿a qué movimiento literario pertenece? ¿Será al Renacimiento o al Barroco? Vamos, Yáñez Sotelo. A ver, por eso les dije que es importante que estén súper atentos. Ya, Yáñez, le pregunté, seamos respetuosos en el turno. Ya, a ver, ya, como Yáñez se está demorando todavía, entonces me voy a percatar que la alumna, a ver, creo que levantó la manito la estudiante. ¿Quién fue? Villacorta, a ver. Ah, ya nos respondió Yáñez. Gracias. Albarro. No, a ver, alumno, habíamos dicho que el siglo de oro, ¿ya ves cómo no están atentos? Habíamos dicho que el siglo de oro está, por así decirlo, dividido en dos movimientos literarios. Primero sería el Renacimiento, luego sería el Barroco. Recordemos que Lope de Vega, con él prácticamente nace el teatro. Miren, cuidado que sea tu pregunta de examen bimestral o del examen diario, mucho cuidado. Entonces, ¿con qué autor se inicia el teatro español? Vamos a responder con Lope de Vega. Entonces, ¿qué movimiento es primero? ¿El Renacimiento o el Barroco? Sería el Renacimiento. Entonces, ya no nos olvidemos ese dato. ¿Sí? También, ¿qué habíamos dicho? Que Lope de Vega rechazó a lo clásico, a estas unidades, ¿no? Clásicas, ya no quiere, ya quiere algo nuevo o propio de él, por así decirlo. Es el tiempo, lugar, acción. Ya no, chao, le dice Lope de Vega. Mientras que él propone, ¿no? El planteamiento, el nudo y el desenlace. Es decir, con esas pautas va a trabajar en sus obras. Seguimos entonces profundizando a este teatro español. Decimos que el género teatral se convirtió en uno de los más representativos del barroco. Sí, mucho cuidado. Hemos dicho que Lope de Vega inicia el teatro con el Renacimiento. Sí, pero dentro del Renacimiento y ya yéndonos para al barroco, ¿cuál de estos dos fue el más destacado en teatro? El barroco. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, si no me equivoco, con Calderón de la Barca. Quiere decir que el teatro fue más exquisito o fue más desarrollado o perfeccionado con el barroco. En el Renacimiento no, sino que está iniciándose recién. También decimos que las obras teatrales se representaban en corrales. ¿Y qué son los corrales? Son patios rodeados de casas. Lo vamos a ver aquí. Miren, estos son, mejor dicho, corrales. Las obras teatrales se daban en este lugar. Como lo pueden ver, los corrales son casas, ¿no?
donde hay un espacio, por así decirlo, privilegiado para darse esas escenas de teatro. Aquí lo pueden ver. Seguimos. Entonces decimos que los corrales eran los lugares fundamentales o donde se desarrollaban estas escenas teatrales, que entendemos que son patios rodeados de casas. Las obras más representadas eran las comedias. Y si bien no me equivoco, según los barrocos, las comedias eran la unión de lo trágico, quiere decir tragedia, más algo cómico. Ustedes saben que en la tragedia puede ser algo funesto, algo triste, ¿no? Inicia, por así decirlo, con algo nostálgico. Y luego, para que sea un poco más divertido, ¿no? Lo van a mezclar o relacionar con el caso de lo cómico, algo gracioso, ¿no? Que cause risa, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, no se olviden que, por así decirlo, la especie literaria más destacada en este teatro fue la comedia. Porque ustedes bien saben que surge la tragedia, el drama y la comedia. Pero ¿cuál fue más destacado? La comedia. Y así, en este teatro se abarcan diversos temas, pero vayamos a primar o vayamos a decir cuáles fueron los más reconocidos o los más trabajados. El honor, decimos que es uno de los temas más escogidos. La tradición también nacional es otro de los temas llevados. También estudiantes, hay el amor, hay la religiosidad, sí, pero de manera general, en teatro figuran estos. El auto sacramental, estudiantes, es un género, ¿ya? Literario, que recién, ojo, nace con Calderón de la Barca. Y este auto sacramental prácticamente es trabajado con personajes alegóricos. Quiere decir alegóricos que los personajes simbolizan algo, ¿ya? Para que me puedan entender un poco más, los autos sacramentales son obras llevadas a escena, es decir, teatros, pero religiosos. Mucho cuidado con ese aspecto. Dentro de este teatro, ¿quiénes son los máximos representantes? Félix Lope de Vega, con él inicia. Recuerden, el movimiento renacimiento. Luego tenemos a Calderón de la Barca, pero él ya enfoca o está dentro del barroco. Y luego tenemos a Tirso de Molina. Voy a preguntar. Vamos, Gabriel Dulanto. ¿Qué habíamos dicho que son los corrales? Vamos, Dulanto. ¿Alguien que me puede decir qué son los corrales? Vamos, Villacorta, a ver. ¿Qué son los corrales? Patios rodeados de casa, ¿verdad? Muy bien. Habíamos también dicho, estudiantes, que los corrales son los lugares llevados a escena, es decir, se van a producir diversos teatros. Sí, es en estos tiempos, ¿no? Los corrales, en los tiempos de Lope de Vega, por así decirlo, o, mejor dicho, en el siglo de oro español, el teatro figuraba o eran llevados a escena en los corrales. Entonces decimos algo más de estos corrales. Decimos que los lugares estables del teatro son los corrales, pero enfocándonos, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué especie literaria dentro del dramático? Habíamos dicho que destaca las comedias. Mucho cuidado, no se vayan a olvidar. Derivado de las plazas públicas en la época media. Ya estos corrales a lo largo o evolucionando a través de los tiempos ya fueron mejorando, ¿no? Como dice aquí que en 1587 a 1620 ya
generan o van ganando mayor brillo y esplendor. Voy a preguntar. A ver, Villacorta participó, ¿verdad? Así voy a estar porque después... Ya, vamos. Avanto. A ver, estudiante. ¿Qué habíamos dicho? Que los corrales son lugares donde se lleva la escena teatral, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿qué especie destacó para el desarrollo de este teatro? ¿Será la tragedia? ¿Será la comedia o será el drama? ¿Cuál de esos tres sería? Estudiante Avanto. Vamos Avanto. O voy con otro alumno. Ya, Avanto lo está pensando, ¿verdad? Vamos con Nayeli Padilla. A ver, ¿qué sobresalió más en el teatro? ¿Comedia, drama o tragedia? Vamos, Nayeli Padilla. Nayeli. No se anima Nayeli. Ya. Entonces, también Avanto. Miss, disculpe, yo le he escrito mi respuesta por el chat. A ver, Nayeli, hija, tal vez no me percaté. Nayeli, ¿dónde está Nayeli? Las come. Ah, ya, ahora sí, hija, lo estoy viendo. Muy bien, entonces sería las comedias. Por favor, no se olviden esos datos, ¿sí? Sigamos. Ahora sí, vamos a hablar exclusivamente de Lope de Vega. Decimos aquí el famosísimo, o mejor dicho, todo su nombre completo. Félix Lope de Vega y Car. A él alumnos lo reconocieron o tuvo diversos apodos o sobrenombres, o mejor dicho, seudónimos, de una manera más culta para decir. ¿Cómo lo reconocieron a este autor? Por ejemplo, tenemos aquí el monstruo de la naturaleza. Otro puede ser el fénix de los ingenios, el hijo predilecto de las musas, el poeta del cielo y de la tierra. Alumnos, ¿y por qué este autor tuvo tantos seudónimos o sobrenombres? Debido a que, como les había indicado ya desde el inicio, con él nace el teatro y él fue muy brillante, es decir, sus obras eran muy célebres, eran muy reconocidas y entonces por eso lo llamaron el monstruo, alguien fenomenal, ¿no? Algo nuevo. También le dijeron el fénix de los ingenios, es decir, era muy creativo, muy ingenioso, no es fénix de los ingenios. Bueno, fénix porque es algo que renace, o en relación también a su nombre, Félix, y de los ingenios, mismo dice su nombre, porque es alguien muy creativo, ¿no? En relación como un genio, así por así. Y es así también como se le establece otros seudónimos. Por ejemplo, dice el hijo predilecto de las musas, quiere decir que tenía muchas, por así decirlo, chicas, o tenía aclamaciones, o sea, lo alababan mucho, especialmente las niñas. Por eso dice el hijo predilecto de las musas. Musa se refiere a las mujeres, ¿no? A lo femenino. Y el poeta del cielo y de la tierra también, ¿no? En relación a los otros, ¿no? Porque fue el más brillante. Bueno, decimos que este autor vivió una infancia precoz, ya que él prácticamente tuvo
o desde muy pequeño no disfrutó mucho de su niñez, sino que tuvo que ser trasladado o por así decirlo, adaptándose a los nuevos cambios debido a la salud que él presentaba. Entonces, no gozó prácticamente de su niñez. Por eso dice, vivió una infancia precoz. ¿Ya? Luego decimos, a los 12 años, es decir, a temprana edad, ya seguía siendo ahí, bueno, ya no un niño, pero sí un puber, ¿no? Ahí, a esa edad tan temprana, escribió su verdadera o su primera obra, que es el verdadero amante. ¿Sí? Miren, a los 12 añitos. Mientras que tenemos diversos autores en literatura que todavía lo escriben a los 18, a los 15, pero él muy pequeño. Vivió una tórrida relación con Elena de Osorio. A ver, vamos a decir algo muy, por así, particular de Lope de Vega. Este autor tuvo diversos amoríos, pero para que no, por así decirlo, suene algo tosco, él le ponía los seudónimos, así como él lo llamaban el monstruo de la naturaleza, entonces a sus musas o a sus amoríos le ponía otros nombres. Sí, miren, el caso de Elena de Osorio. Por ejemplo, ¿cómo era reconocida esta señorita? Como Phyllis. Luego se casó con Isabel de Urbina. Pero ¿cómo la llamó o cómo la reconocieron? Como Belisa. Después, estudiantes, miren, ya tuvo, por así decirlo, un amorío o una parejita al inicio, Elena Osorio. Luego se casó con Isabel de Urbina, pero lastimosamente se terminó la relación y se buscó, por así decirlo, a otro. Y tenemos aquí a Micaela Luján, reconocida como Camila Lucinda. Con ella tuvo hijos, pero sin embargo se casó con Juana de Guardo y con ella tuvo a su hijo predilecto o favorito, que es Félix Carlos. Pero ¿qué pasó? Su esposa, esta última, Juana de Guardo, y su hijo fallecieron. Es entonces que este Lope se sentía incompleto, bueno, y ya no quería saber más de amoríos hasta ese entonces. Luego decide ser sacerdote, pero no saben, ya encontró la calma, por así decirlo, como les decía, prácticamente la muerte de su última esposa y de su hijo favorito le chocó bastante, ¿no? Por eso se entregó a Dios, se convirtió en sacerdote. Pero ya, cuando estaba más calmado, no sale. Volvió con sus amoríos. ¿Y quién es? La última, Marta de Nevar. Es decir, dejó el sacerdocio a un lado por el amor de Marta de Nevar. Y ya, por así decirlo. En Madrid ya muere en el 1635. Entonces, con todos estos chicas, o por así decirlo, amoríos de Lope de Vega, ¿qué podemos decir? Es que él fue bien pícaro, ¿verdad? Estaba una, no funcionaba, estaba con otra, y así, y se casó hasta 2 veces. ¡Wow! Lope de Vega. Bueno, yo no estoy criticando, solamente estoy opinando lo que estamos viendo en una pequeña biografía. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Características de sus obras. A ver, estudiantes, si por A se llegase a cerrar el Zoom, nuevamente nos volvemos a conectar. ¿Sí? Vamos con Melissa Anchivilca. Dígame usted un seudónimo de Lope de Vega. Vamos, Anchivilca. A ver, vamos a esperarle un ratito más a Anchivilca, si no le damos la oportunidad a Huancas.
A ver, Anchivilca dice el monstruo de la naturaleza. Muy bien. A ver, dígame usted, alumnito, el que levantó la manito, dígame otro seudónimo, porque son como 4, ¿verdad? A ver, ¿quién levantó la manito? A ver, Dulanto, ¿cuál es su otro sobrenombre? El Fénix, pero así será el Fénix. No, vamos, digamos el seudónimo completo. A ver, Maciel Chávez. Ya, a ver, hija, ¿te escuchamos o puedo leer tu respuesta? El Fénix de los ingenios, ¿verdad? Muy bien. Ya, suficiente. Entonces voy fijándome que van asimilando los conocimientos, ¿verdad? Ya. Sigamos entonces con las características de sus obras, enfocándonos más a B. Decimos que él establece o divide las obras teatrales en 3 actos, porque en los movimientos anteriores se ha visto que una obra teatral hasta solamente puede tener un acto, o sea, todo en un acto, pero con él se establece o se divide o se da la obra en 3 actos. ¿Qué podemos decir? Que con Lope de Vega también surge el personaje gracioso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Lo vamos a ir viendo la próxima semana todavía en la obra Fuente o Vejuna. Y ahí vamos a ver al dichoso men. ¿Sí? A ver, ya habíamos dicho al inicio que él rechazó las unidades aristotélicas. ¿Cuáles son esas unidades? Vamos, Pariona, ¿cuáles serán?